Bueno, volvemos nuevamente con Compartiéndonos en Realidad para poder charlar ya con Patricio Saín. Vamos a ver si ya se solucionaron las cuestiones y ya nos podemos comunicar con Patricio. Patricio, ¿estás por ahí? Hola. Hola. ¿Me escuchás? ¿Me ves? Ahí te escucho bien. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por estar acá en Compartiéndonos en Realidad. Así que, bueno, te agradecemos por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Llegué ya hace un rato justo de comprar la cena, pero bueno, acá estamos. Ahí te veo bien. Bueno, Patricio, licenciado en astronomía, ¿no? Una profesión que es interesante y que por ahí mucha gente, ¿no? Desde su casa se pregunta y también, ¿no? Quiere saber un poquito de qué es la carrera. Contanos un poco cómo surgió tu vocación de que dijiste, bueno, voy a estudiar esto, ¿no? Voy a estudiar el cielo, voy a estudiar las estrellas. Una vocación, digamos. Es que esto se me dio en un contexto de que yo estaba terminando el secundario. Sí. No es que yo siempre de chico tenía la ilusión, la fantasía de estudiar el universo, las estrellas. No, es algo que vino más Sí. tardíamente. No eras el niño con el está. telescopio. No, jamás. Nada, absolutamente nada. Pero bueno, ¿viste? Cuando uno está terminando el colegio, a veces como que se pone esa presión de no, tenés que elegir a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Sí, Y muchas veces lo que vos pensás que va a pasar durante el colegio o durante tu infancia, no terminás haciendo algo totalmente opuesto. sí, Y eso fue algo similar a lo que pasó a mí. Yo, por ejemplo, yo, yo durante el colegio, por ejemplo, a mí me iba bien en lengua, ¿no? En sí. lengua y literatura, me iba bien todo lo que tenga que ver con escribir. Todo con lo que escribir, producciones y demás. Entonces, fue como que durante el último año de secundario yo me estaba mentalizando en estudiar periodismo, Sí. por ejemplo. Y paralelo a eso, descubro la astronomía. ¿Y cómo fue que la descubrí? Esto es una historia que me gusta mucho contar porque ¿Cómo la es la descubriste? importancia de la divulgación. Me entero, Sí. no me acuerdo cómo, esto fue fue hace bastante, ¿no? Fue en el año 2005, 2006, por ahí. Sí. Me entero que hay cursos gratuitos de astronomía para el público general, Sí. en el Planetario de Buenos Aires, el Galileo Galilei. Sí. Había un curso gratuito de astronomía. Y yo lo veo y digo, bueno, dale, tipo, bueno. Y fui a dos cursos ahí. Primero uno de constelaciones, que era ahí en el Planetario de Buenos Aires, Sí. adentro del domo. Lo que hacía era proyectarte el cielo en el domo del planetario y te iban mostrando, bueno, a identificar las constelaciones y qué se podía encontrar, qué objetos astronómicos se podían encontrar en la dirección de tal constelación. Es decir, en la constelación tal, hay una nebulosa en la que se forman estrellas, hay un cúmulo de galaxias, etc. Y ahí yo te juro que me explotó la cabeza cuando vi eso. Sí. Y después hice un curso de astronomía general, el año siguiente, cuando ya había empezado la carrera de periodismo. Hice un cuatrimestre. Pero que hice el curso de astronomía general en el Planetario de Buenos Aires, y ahí como que más, porque antes en el curso anterior era bueno ver las imágenes de las galaxias, de las nebulosas, era más algo más visual, pero no hablaba mucho de qué era cada cosa. Sí. En el otro curso de astronomía general era, bueno, un repaso de toda la astronomía, de, no sé, planetas, estrellas, galaxias, universo, bueno, un poco de todo, y ahí me explotó la cabeza. Y entonces, ¿qué pasó? Yo empecé periodismo, al principio sí, estaba re fascinado, te escribía los cables de noticias, todas las cosas que nos hacían hacer en primer año. Sí. Iba todo relativamente bien hasta que me mandaron a cubrir un paro en un hospital de clínicas en el que yo tenía que ir al hospital, ahí decirle a la gente por qué estás protestando, pero como que me chupaba un poco un huevo, como que no tenía ganas de estar ahí, ¿viste? Sí.
Y paralelamente como que el periodismo, mi interés por el periodismo decaía, estaba cada vez más manija astronomía, veía videos, leía libros, y bueno, y así como dije, a ver, ¿cómo se estudia esto? Vi la información de que se te daba en La Plata, empecé el curso de ingreso y arranqué la carrera. Y seguí. Ahí, Y la seguí, sí. bueno. O sea, me di cuenta que me gustó, o sea, me di cuenta que me gustaba, que me gustaba, que me interesaba, que me motivaba, etcétera, pero fue algo que descubrí en ese momento, ¿viste? Yo estaba en esa Podemos, línea y sí. podemos agradecer ¿Mm? al paro del Hospital de Clínicas, ¿no? Y el planetario. Y el planetario. Siempre hay que hacer como una... Sobre todo el planetario de Sí, hay que hacer como una distinción, ¿no? En que una cosa es un planetario y otra cosa es un observatorio, ¿no? Que me parece que por ahí muchos se confunden. pero, bueno, un planetario es solo se escucha, ¿no? Al público general, no es un lugar de es de difusión y de promoción de la ciencia Sí. al público general, pero es un formato más espectáculo, digamos, mientras que un observatorio es efectivamente un instituto de investigación. Sí. Ahora, O sea, sí. mucha gente a veces me dice, ay, no, pero no está el planetario en Capital, pero no, confunden planetario con una facultad de astronomía, pero no, son cosas diferentes. Un planetario es un lugar de difusión de la astronomía. Sí. Donde, bueno, Sí. pueden pasar estas cosas de que alguien va ahí y se enamore del cómo, de la astronomía, de la ciencia, etcétera. Ahora igualmente en La Plata se inaugura un planetario, ¿no? Digamos, más allá del observatorio. Sí, en La Plata, en el año 2012, se inauguró el Planetario de La Plata, mi facultad, de hecho, y la particularidad del Planetario de La Plata es que este es un planetario de la universidad. O sea, porque el planetario de Buenos Aires es más de capital, es más dependiente del gobierno de la ciudad, ¿no? Sí. En cambio, este es un planetario universitario manejado por la facultad, con todas las reglas de la universidad también, ¿no? Del gobierno, del consejo directivo, etcétera. Y es algo muy importante porque es una articulación directa, digamos, de lo que es la facultad, la universidad con la sociedad. Sí. Es una herramienta muy poderosa la que tiene el Planetario de La Plata. Esa es la particularidad fundamental que tiene el Planetario de La Plata, a diferencia de otros planetarios. Sí. Si te vuelvo a si no te vuelvo a preguntar algo es porque por ahí se te corta un poquito por la señal. O sea, así que sí. Okay. Si te vuelvo a preguntar de nuevo es porque no te escuchamos esa última parte. Decime, Patricio, y la carrera es bastante, ¿no? Bastante física, química, ¿no? Es como una carrera con números. Sí, a ver, es matemática y física, básicamente. De hecho, la carrera de astronomía es muy parecida a la carrera de física. De hecho, vos comparás el plan de estudios de la carrera de astronomía y de física en la UNLP, a la Universidad de La Plata, Sí. son muy parecidas, solamente difieren en física tiene sus respectivas materias experimentales, digamos, y astronomía tiene su materia, bueno, propiamente de astronomía, pero sí, la base, los primeros años son prácticamente idénticos. Sí. Necesitas matemática y necesitas física para poder después aplicarlo, o sea, la diferencia entre astronomía y física, que esto es, digamos, toda la física, pero aplicado a objetos astronómicos, estrellas, planetas, galaxias, agujeros negros, etcétera. Pero sí es muy parecida a la carrera de física. Y sí tiene mucha matemática. Claro. Para mí fue bastante difícil acostumbrarme, porque yo no es que tuve en el colegio una formación científica. Yo, aparte, yo en el colegio me llevaba matemática todos los años. No es que o sea, me llevé matemática todos los años y me terminé recibiendo de astrónomo y soy docente de matemática ahora, pero la diferencia es que como en el secundario no sabes bien para qué son las cosas, para qué es la matemática, para qué tengo que hacer una cuadrática, para qué... Entonces, como que al no haber esa ambición en el secundario y a tener que estudiar matemática por obligación, como que se pierde el interés. Ahora, sabiendo que eso lo necesitas para después entender el universo es otra cosa. Sí, y también la carrera, ¿no? De ciencias atmosféricas también tiene bastante, ¿no? Física, matemática. Bueno, la carrera de meteorología también se inauguró en mi facultad. Mi facultad históricamente tuvo siempre dos carreras, astronomía y geofísica. Sí. Y en el 2012, o
2013 se inauguró la carrera de meteorología. Porque, bueno, la demanda que tiene la sociedad de meteorólogos, que se dan también, es una materia, es una carrera que se da en pocas facultades. Sí. Y sí, también meteorología, al igual que astronomía y geofísica, comparte toda la base física y matemática. Totalmente. Sí. Decime, Patricio, estuviste dando una charla sobre ¿no? el drama, fue como, era como titulada como el drama de los asteroides que van cercanos a la Tierra. ¿Qué nos podés contar de, primero, qué es un asteroide, si nos podés traducir, y que esta cuestión, viste, que siempre se habla, o desde la ciencia ficción, ¿no? Sí. Sobre esto es un tema sobre el que hago divulgación hace varios años, porque, digamos, es mi tema de doctorado, asteroides, ¿no? Sí. Es mi tema de investigación, entonces, bueno, vengo dando charlas sobre eso hace un tiempo, y hace un par de semanas, di una charla para la Asociación Amigos de la Astronomía en Buenos Aires, bueno, con ese título sobre los asteroides cercanos a la Tierra. ¿Qué son los asteroides en sí? Sí. Los asteroides son, digamos, cuerpos menores del sistema solar. Son cuerpos que pueden ser o rocosos, o metálicos, o carbónicos, o materiales orgánicos, etc. O sea, son cuerpos pequeños que pueden ser de tamaño desde granos de polvo hasta centenar de kilómetros, que en su mayoría están ubicados en una región del sistema solar que se llama cinturón de asteroides, que está entre las órbitas de Marte y Júpiter, que ahí tiene un interés histórico nuestro, digamos, porque lo que sabemos hoy es que los asteroides son remanentes de lo que fue la formación de sistemas planetarios. O sea, para decirlo de alguna manera, son, digamos, los ladrillos que sobraron a partir de los cuales se formaron los planetas. Sí. O sea, vos haces una obra, te haces una casa y te sobran unos ladrillos que están ahí tirados. Bueno, eso es el cinturón de asteroides. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque si yo te digo que están entre las órbitas de Marte y Júpiter, ¿cómo es que pasan a ser? Bueno, hay efectos gravitatorios en el cinturón de asteroides, particularmente es un efecto que se llama resonancias, que participan Júpiter y Saturno, que lo que hacen es, si vos tenés una órbita, ponele que la órbita sea aproximadamente circular, la de un asteroide, ¿no? En el cinturón. Cuando está en una región de resonancia, es una región tal de que, por ejemplo, cuando el asteroide da 2 vueltas, Júpiter, que está más lejos, completa una vuelta. Cuando pasa eso, pasa que periódicamente Júpiter y el asteroide van a estar cerca, más o menos cerca, siempre periódicamente, ¿no? Sí. Y el efecto de eso es una patada gravitatoria. Es una patada gravitatoria. El efecto neto de eso es que la órbita del asteroide pasa a ser así, se hace más achatada, ¿no? Eso en el acumulado del tiempo. Y tras algunos cientos de miles de años, la órbita que inicialmente era así, pasa a ser así. Y al ser así, está la órbita de la Tierra en el medio. Sí. Entonces ya es un asteroide que cruza la órbita de la Tierra. Entonces hay toda una población de asteroides que cruzan la órbita de la Tierra. Y son los que siempre salen los titulares alarmistas de que ahí pasa un asteroide cerca de la Tierra, hay el asteroide que destruiría la Tierra, etcétera. Bueno, son esos. Esas noticias están siempre pésimamente comunicadas, porque siempre las noticias se acercan. Siempre lo que reporta la NASA, la comunidad astronómica, es que, bueno, tal día va a pasar tal asteroide a tal distancia, tiene tal tamaño, y listo. Ahora todo lo demás de si impactaría, nos destruye, no, eso es otra cosa. Una cosa es que pase cerca, otra cosa es que impacte. Lo que pasa usualmente que pasa cerca. Así que bueno, ¿qué diferencia hay, Patricio? Cerca, sí. ¿Sí? No, te preguntaba qué diferencia hay con un cometa, ¿no? Viste que también muchas veces se dice que lo que va a estrellarse es un cometa. Sí, son cuerpos esencialmente diferentes. Un cometa es un cuerpo de hielo, básicamente, una mezcla de hielo y roca, pero se origina no en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, sino en la región más externa del sistema solar. En sí, comparte estas características con los asteroides de ser los permanentes ahora, digamos. Sí. ¿No? Solo que, digamos, poner que los cometas son los material con lo que hiciste otra parte de la casa, ¿no? Es lo que sobró, digamos, de toda la parte externa del sistema solar,
particularmente de una región que se llama Cinturón de Kuiper, que está más allá de la órbita de Neptuno, y también de la nube de Oort, una región que se llama nube de Oort, que es, digamos, el límite externo del sistema solar. Bueno, ocasionalmente también estos cuerpos son enviados hacia órbitas internas y pasan cerca de la Tierra o del Sol, etcétera, y como son de hielo, o son helados, por todo el proceso de sublimación es que se le aparece esa cola. Que no se le aparece a los asteroides porque los asteroides son roca, Sí. roca pura o metal, etcétera, mientras que estos son formados por hielos. Son cuerpos similares, de formación similar, de origen similar, solo que formados en regiones diferentes del sistema solar. Totalmente. Y que es una estrella fugaz, ¿no? Que también muchos se lo nombra, ¿viste? Como Bueno, cometa. una estrella fugaz es dentro de todo lo que hay cerca de la Tierra, hay también muchos cuerpos que son pequeños, o sea, de tamaño de centímetro, de polvo a centímetros, etcétera. Y eso frecuentemente, todo el tiempo, ingresa a la atmósfera de la Tierra. ¿Qué pasa? Uno de estos cuerpos pequeños ingresa a la atmósfera de la Tierra, la fricción atmosférica, la fricción con la atmósfera hace que se incineren. Y al incinerarse, ¿qué ves? Ese efecto. Lo que ven las estrellas fugaces es este meteorito chiquito que ingresa a la atmósfera y se está quemando hasta que desaparece. El tema de eso es que qué pasa si entra en la atmósfera algo un poco más grande, que no sea de centímetros, sino que sea de centímetros. Bueno, eso es un tema porque los asteroides del tamaño de metros Sí. explotan, ya no es que solamente se queman en la atmósfera, sino que generan una explosión. Y si esa explosión ocurre en una región poblada, puede traer una destrucción importante. Eso es, por ejemplo, lo que pasó en Rusia en el año 2013. Un asteroide de aproximadamente 15 metros ingresó y explotó arriba de una ciudad. No murió nadie, pero esa onda de choque de la explosión, que fue creo que a 30 kilómetros de la superficie, creo, si no recuerdo. Y esa explosión te vuela todos los vidrios, los techos, porque puede salir lastimada gente, ¿viste? Entonces, hay que tener una vigilancia sobre todo el material que está cerca de la Tierra. Totalmente. Igualmente la atmósfera sirve, ¿no? Como funciona como una capa protectora frente a todos estos cuerpos. Sí, digamos hasta cierto punto. Ya con algo de 15 metros explota y esa explosión genera un cierto desastre, ¿no? Sí. Claro. ¿Y las estrellas tienen luz propia? Que es un debate de estrellas de arriba y de abajo también. Sí, de hecho, sí. ¿Qué es una estrella? Una estrella es, digamos, una esfera de gas que está tan caliente que ocurre en su interior reacciones nucleares. Y esas reacciones nucleares son las que producen fotones, digamos, y esos fotones transportan energía. Así que sí, las estrellas emiten luz, emiten radiación hacia el espacio, y de hecho eso es lo que calienta la Tierra, ¿no? El Sol nos otorga radiación electromagnética constantemente a la Tierra. Sí, el Sol es la estrella más grande. No, el Sol es la estrella que orbita, o sea, es nuestra estrella. Nosotros estamos en el sistema solar. Sí. Este sistema solar es el sistema compuesto por el Sol y todos los cuerpos ligados gravitatoriamente al Sol. Los planetas, los asteroides, los cometas, los planetas enanos, etc. Por eso es, digamos, nuestra estrella. Después, en un vastilecio cielo estrellado, ves un montón de estrellas que son otros como el Sol, o más grandes, o más chicos, o más jóvenes, o más viejos, pero son otras estrellas, Sí. pero a otras distancias. El Sol está acá nomás porque lo estamos orbitando. La estrella más cercana es Alpha Centauri, que está a aproximadamente 4 años luz de distancia. Y un año de luz es la distancia que recorre la luz en un año. Así que es una medida muy grande. Así que están muy lejos las estrellas. El famoso lucero, ¿viste? Cuando uno se va a la parte más escapada del campo. Es Venus. ¿Es una estrella? El lucero es Venus, es un planeta. Es un planeta. No. Lo que se dice lucero
es un planeta. Porque vos cuando salís y mirás al cielo, no solamente ves estrellas, también ves los planetas. Los planetas que se pueden ver a simple vista son de Mercurio hasta Saturno y bueno, y además la Luna. Sí. Venus, vos lo ves. ¿Por qué se le dice lucero? Vos lo ves a Venus o antes del amanecer, un rato antes del amanecer, o un rato después del atardecer. Y siempre lo ves así, muy con un farolote tremendo ahí en el cielo. Y lo ves en esos momentos. Sí. Antes del amanecer o después del atardecer. Después Marte también lo identifica fácil porque ves un farolote rojo, digamos. Sí. Y bueno, Júpiter también es fácilmente identificable, porque Júpiter lo podés ver, digamos, durante la noche en cualquier horario y lo ves ahí bien brillante. Totalmente. Y Saturno, y para identificar a Saturno es más difícil, tenés que saber dónde está, digamos. Ahí es más complicado poder ubicarlo. Y sí, porque es mucho menos, se ve mucho menos brillante. Entonces puede pasar desapercibido de otra estrella, ponele. Entonces tenés que saber dónde está como para poder identificarlo bien. Nosotros, Venus, Marte y Júpiter, lo puedes identificar fácilmente viendo por la ventana arriba. Y cuando uno, viste que como por ahí los mayores temores que uno siempre se escucha hablar y que también es medio como un enigma, pareciera que son los famosos agujeros negros. Uh-huh. ¿Qué sería un agujero negro? Bueno, a ver, el agujero negro es, digamos, el tipo de objeto astronómico más extremo que se conoce. La existencia de los agujeros negros fue predicha, digamos, o sea, se desprendió de lo que es la teoría de la relatividad general de Einstein, que se infirió que podían existir unas ciertas regiones, en particular de un entramado que se llama espacio-tiempo, que es una forma de considerar las tres dimensiones espaciales más la temporal, que sería un lugar en el que eso se rompe, digamos. El espacio-tiempo se rompe, que es donde... ¿Qué es lo que ocurre en un agujero negro? La masa está, vos tenés una cierta distribución de masa que la comprimís hacia un cierto radio, ¿no? Sí. Un cierto radio, un punto, por ejemplo. Y esto ocurre con las estrellas que inicialmente son muy masivas, o sea, mucho más masivas que el Sol, decenas de veces más masivas que el Sol, que esas estrellas en el final de su vida explotan como supernova, sí. Y en esa explosión esa explosión se libera el núcleo se comprime. Se comprime tanto hasta que la velocidad de escape, para poder escapar, para poder escapar del campo gravitatorio de un cierto cuerpo tenés que tener una cierta velocidad, ¿no? Es lo que se llama velocidad de escape. Vos para escapar, para poder salir de la Tierra, tenés que tener una cierta velocidad, ¿no? Bueno, en el caso de los agujeros negros, ahí la masa se comprime más allá de un punto en que ni siquiera la luz puede escapar de ahí. Son objetos que vos los podés detectar por su influencia en el entorno. Y hay toda una rama de la astrofísica que se llama astrofísica relativista, que yo no me dedico, así que todos los detalles medio que los toco medio de oído, pero es fascinante porque ahí adentro de un agujero negro es como que la física se rompe y no se sabe muy bien qué es lo que pasa ahí adentro, ¿no? Lo que pasa ahí adentro. Pero sí son objetos muy interesantes, muy misteriosos, que surgen de una estrella muy masiva que explotó, se comprimió tanto que terminó rompiendo el espacio-tiempo. O sea, totalmente. Y nada de lo que entra ahí puede salir. Porque si ni la luz puede salir, entonces por eso es un agujero negro, justamente. Sí. Entonces es un remanente de una estrella que reventó el espacio-tiempo. Mira, sí, es algo interesante porque viste que no se lo suele explicar como forma. Viste que siempre todas las disciplinas hay que tratar de, lo que uno dice, bajar el lenguaje, ¿no? Tratar de poder llegar a las demás personas para uno no hablar en chino básico. Sí, de hecho, de la astronomía siempre hay como dos temas que llegan siempre a los medios y a las descubrimientos. Uno, todo relacionado con el sistema solar, planetas, asteroides, misiones espaciales o descubrimiento de planetas en otras estrellas. ¿Viste? Siempre dicen, encontrar un planeta gemelo a la Tierra a
tantos años luz de distancia. Sí. Son como que las noticias, ese tipo de noticias de esas temáticas, de planetas, sensaciones y demás, y por otro lado, las noticias relacionadas con agujeros negros, tipo, no se encuentran y los agujeros negros van grandes, se encuentran, no sé, agujeros negros, son como los dos, o sea, los temas de la probabilidad que tienen, son difusión de lo que es, porque no hay noticia de algo, se una clase, ¿no? Lo que llega, obviamente, y pasivamente, son estas cosas. Pero si es algo muy interesante, yo mucho de agujeros negros le puedo dar rápidamente porque no idea, pero sí hay una gran área de astronomía. Sí. A ver, ahí te perdemos un poquito con el tema del audio. A ver si. ¿Vos me escuchás bien ahora? Sí, yo escucho. Sí. Ahí sí, justo se te perdía la última parte. Y decime, Patricio, viste, bueno, no te vamos a preguntar si hay vida en otro planeta extraterrestre. Creo que te hicieron una buena pregunta, ¿no? Medio insólita en algún programa de televisión. Digamos, ¿cuánto hay de verdad o de concreto, digamos, más allá de poder encontrar, ¿no? O poder encontrar agua o que pueda vivir alguna especie? ¿Cuánto, más digo, más allá de los mitos, cuánto hay de posibilidad de vida en otros planetas más allá de ciertas bacterias, ¿no? Eso es una pregunta que es muy interesante y que una de muchos mitos que es estudiar la ciencia es una rama de la ciencia que se llama astronomía, que como su nombre lo indica es un trabajo interdisciplinario de astronomía y biología, de que para los trabajos de astrónomos, químicos, biólogos, fisiólogos, lo que se habla siempre de Marte, de si hay o hubo vida en Marte, bien se está hablando mucho de Venus. Específicamente para algunas misiones interesantes o vas a crear y pueden a un muñequito y dando se conoce es una clase con origen biológico. Es Marte, un anuncio el año pasado que se detectó se construía la cura de bebés. Argentina es fundada en la tierra de orígenes o bacterias en ambientes aerogenos o aerogenos. Y se un trabajo de la cocina en la alta atmósfera de Venus. Pero si es posible que no se Venus, no se forma de otra manera, porque las condiciones de la Tierra son diferentes condiciones en Venus. Esto significa a veces en la superficie no podría haber vida de ninguna manera, porque es un planeta que decía plata, física, física, la atmósfera, las condiciones más similares a la Tierra. Pero bueno, eso es algo que está en discusión de si efectivamente lo que se encontró fue fosfina, si fue otra cosa o demás. Pero si la fosfina y no se puede encontrar ninguna otra explicación de la pero puede hacer Sí, a ver. Eso por un lado es Te estamos escuchando un poquito mal. No sé si hay problemita con el audio tuyo. Bueno, ¿se escuchas bien? A ver ahí. ¿Te escuchas bien? Claro. Sí, totalmente. Y decime, ¿por qué o cómo influye, por qué muchos se dice por qué la luna influye en las mareas? ¿No? ¿Viste que uno se pregunta
¿Por qué la luna hace que el agua se mueva? ¿O cómo es esa influencia? Eso es la cosa que es la pintura de la gravedad, ¿no? Pues que la Tierra no es en sí una esfera, sino que es una esfera medio deformada, ¿no? Sí. La esfera deformada que está inclinada respecto a su órbita, y lo que hace la luna es, digamos, que que actúa en la Tierra como actúa como masa de agua. Sí, la fuerza mayor es una cosa que es una Sí. forma en que actúa la gravedad. Bien. No, no, Sí. no mucho más que eso. En sí, la fuerza de gravedad es la gravedad que produce lo que llamamos deformados. Totalmente. Bien. Y la famosa historia de la Cruz del Sur, ¿no? Es, no sé si recordás, o es históricamente, ¿no? Como ha funcionado como brújula, ¿no? En la humanidad. Supongo que habrá sido primero a nivel de los barcos o en el mar, que, ¿no? Frente a esa inmensidad del cielo. Realmente es exacto, digamos, esto de la ubicación, ¿no? Del sur, de brújula. Sí, sí, todo el cielo, en lo que es la historia de la humanidad, el cielo es fundamental a la vida de la gente. Por ejemplo, la medicina y una de las formas de que es mirar el cielo y lo que es en particular hay estrellas que indica la ubicación del norte, que es la estrella polar. La estrella polar. No es una estrella que bien más visible. Está ubicado en el sur, pero sí, esta población que la del sur, que llamamos Maricruz, apunta hacia el sur, justamente. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el sur, el eje Sí. Así que si algún día, no sé, te secuestra, si un día, no sé, te secuestra, Sí. al desierto, y te vas a salir de Quito, o necesitas saber después de la ciudad, bueno. Perfecto. A ver, ahí sí, justo te perdíamos la última parte. Bueno, Patricio, te queremos agradecer muchísimo, no queremos robarte más tiempo, siempre tratamos de preguntar siempre para cerrar las entrevistas, cuando levantás la copa, cuando brindás, ¿por qué lo haces? Eh, ¿Por qué brindo? Bueno, aunque sea para los fines de año. Pero bueno, que me hablo siempre está ahí, ¿no? Por la felicidad, no por la salud, no es un motivo, la verdad. Por la supervivencia, por esa emocional, Totalmente. Ahí te escuchamos. Bueno, Patricio, nuevamente gracias por tu tiempo. Por ahí hubo algunos problemitas de audio que no te pude escuchar en los últimos minutos bien, pero seguramente después ya te vamos en las repeticiones poder escuchar bien. Y bueno, siempre también las entrevistas, más allá de por qué brinda, ¿no? Por qué brinda la persona o el invitado, que siempre en este programa tratamos de ir al deseo, a ese motor, ¿no? De por qué también elegiste la profesión. Las entrevistas se cierran con algún tema musical elegido. Tenemos una gran operadora, así que el tema que vos pidas te lo va a conceder. ¿Con qué tema quisieras cerrar tu nota?
El tema que pasé es un tema de la empresa que se llama The Gathering. Sí, La empresa se llama la Gathering para la historia y como una banda encabezada por sí, bueno, yo no digo que haya feminismo tal, pero se abrieron un informe de cambio de religión o la mental o la realidad sí. y en una canción del primer disco con esta mujer se llama Fresh Machines y en que sí lo que dice dice que siempre soñé construirme una banda y viajar de tiempo y se soñé con una conciencia la relación adecuada para que no la teoría se adecuada para esta ocasión. La gastronomía tiene un día por el tiempo, es decir, porque el momento que no viaja a sitios Bueno, ahí, con ese tema entonces te vamos a despedir y te agradecemos muchísimo, Patricio, por haberte compartido, por haber compartido tu saber y el entusiasmo que le pones a tu profesión. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A vos.